una noche, después de regresar de Perú, de una campaña, entonces de esa noche empecé a orar al Señor y le dije: Señor, ¿qué es lo que quieres conmigo? Pero si quieres algo conmigo, Señor, yo te entrego mi alma, haz tu voluntad con mi vida, te entrego todo mi ser, Señor. Ahora sí voy a decir que más no vivo yo, el Cristo vive en mí. Señor, confírmame. En esa noche, de esa manera me dormí, pero mi hermano, sentía que la presencia del Señor me envolvía. No era yo en realidad, y estaba descansando, y mientras descansaba empecé a escuchar una voz en sueño que me decía: levántate, levántate, porque la hora ha llegado, ve a la casa de ayuno. Entonces entre sueños me levanté, empecé a llorar. Era las 4 de la mañana, empecé a clamar, arrodillarme delante del Señor. Apenas que empezó a esclarecerse las 6 de la mañana, empecé a salir de mi casa. No me acuerdo ni cómo me he vestido, pero en la presencia de Dios me llamaba a ese lugar. Entonces salí de mi casa. Al salir de mi casa, antes de llegar a la casa de ayuno, yo pude ver una persona muy grande que estaba parado en la puerta hacia la distancia, y empecé a ver esa persona que estaba parado ahí. Y aquel momento esta persona me llamaba y me decía: acércate, porque la hora se está acabando, apresúrate porque tu padre te llama. Empecé a flotar mis ojos porque pensé que era sueño lo que estaba pasando, pero sin embargo no era sueño, era en realidad. Entonces de pronto me acerqué, era una persona muy blanca, tenía, mi hermano, un resplandor tremendo, y de atrás me jaló una persona que me decía con un voz horrible: no entres porque no es tu tiempo, a ti este lugar no te pertenece. Entonces aquel momento el Espíritu Santo puso en mí para que yo reprendiese. Empecé a reprender, le dije: Satanás, apártate de mí. Aquel momento entré a ese lugar y aquel momento estaba emocionada. Empecé a entrar a una casa de oración y en ese lugar estaba una hermana, una sierva de Dios. Aquel momento empecé, no sabía cómo decirle, pero yo quería contarle que había visto una persona muy grande en la puerta, pero aquella persona estaba a mi lado porque entró conmigo, se sentó conmigo. Empecé a ver y estaba a mi lado. Y ahora, como le digo, aquel momento entró una persona, una guerrera de oración, y le dije: sabes, hermana, hay una persona que está a mi lado y necesito orar en este momento, necesito clamar. Entonces aquel momento empezamos a orar entre 5 mujeres, y aquel momento, mientras nos agarrábamos de la mano, llorábamos porque la presencia de Dios bajó tan fuerte. Y aquella hora, mi hermano y amigo, empecé de esa manera. Y aquel momento, cuando ya hemos dicho amén, empezó, mi hermano, seguíamos llorando porque la lágrima no se acababa, seguía saliendo de nuestros ojos. Aquel momento, de repente empezó a hablar en lengua aquella guerrera de oración y me dijo de esta manera: yo te voy a llevar a mi presencia. Y cuando eso me dijo, apenas que me dijo, sentí que algo pasaba en mi cuerpo. Aquel momento empecé a abrir mis ojos. Al ver hacia arriba, ya no era techo, había la misma luz que había la primera vez. Aquel momento, junto con aquella luz, empezó a decir una voz que me decía: hoy yo te voy a llevar a mi presencia, hoy yo te voy a llevar a mi gloria. Dile a mi siervo que voy a llevarte a mi presencia. Aquel momento, mi hermano, al escuchar aquella palabra, mi cuerpo empezó a estremecerse y entró como un corriente en mi cuerpo. Y de repente, a medida que pasaba el tiempo, empezó a penetrar de mis manos, empezó a paralizarse y las venas se paralizaban, se paraban y no podía mover de pronto mi mano, no podía mover mi cuerpo, pero todavía estaba consciente. Entonces
vino el pastor, el siervo de Dios. Entonces aquel momento el Señor le habló y le dijo que llevara donde la gente estaba orando y clamando, y empezaron a sacarme de ese lugar. Entonces la gente ahí estaba orando, ellos no sabían lo que pasaba conmigo, pero al entrar, mi hermano, mientras me metía empezaba a caer, la gente empezaba a llorar porque la presencia de Dios estaba muy fuerte. Entonces empezaban a gemir todos y lloraban, y el pastor agarró el micrófono. Digo, nuestra hermana está yendo hacia la presencia del Señor, hermanos, clamemos y oremos. Aquel momento, mi hermano, solamente mi corazón palpitaba, pero mis manos ya no podía mover y empezaba a volverse helado. Aquel momento, mi hermano, de repente abrí mis ojos y empecé a ver dos personas que venían delante de mí, y aquellas personas eran grandes, se pararon delante de mí y me dijo: sabes, nosotros somos enviados por tu Padre, yo soy el ángel Miguel. El otro decía: yo soy el ángel Querubín, ordenamos que salga de tu cuerpo. Aquel momento, de repente me aparté de mi cuerpo. Al apartarme de mi cuerpo, empecé a levantarme hacia arriba y yo veía mi cuerpo ahí. Empecé a elevarme hacia arriba, y mientras estaba elevado, empecé a ver, mi hermano, a la gente que estaba llorando. Había bebés pequeños ahí, aún esos bebés lloraban y gemían delante de Dios. Y aquel momento, de repente empecé a ver unos millares de ángeles que venían de hacia arriba. Millones de ángeles descendían de hacia arriba hacia abajo con unas copas muy grandes en su delantera. Entonces aquel momento empecé a ver cuando aquellos ángeles bajaban a ese pueblo donde estaba clamando, gemiendo y llorando. Su lágrima caía de esas vidas y empezó a recibir cada copa que ellos agarraban. Empezaban a limpiarle a esa copa cada lágrima, mi hermano. Y yo empecé a ver eso y dije: qué hermoso, ¿acaso mis lágrimas no son en vano, Señor? Mi hermano, yo quiero decirte en esta hora, si usted ha clamado, gemiendo, llorando, ha llorado por el Señor, Dios le recibe su lágrima y los ángeles vienen y te reciben. Aquel momento seguía mirando y empezó a recoger un ángel, se subió hacia arriba, seguía viéndoles y empezaron a alabarle, y los ángeles se quedaron ahí adentro. Empezaba a danzar con las personas, pero ellos no les veían, los ángeles, pero yo podía verles. En esta noche están millones de ángeles en medio de nosotros. Aleluya, aleluya. Aquel momento empecé a ver y me dijo el ángel Miguel: la hora ha llegado, vámonos ya. Y empecé a levantarme hacia arriba. De un cerrar y abrir los ojos, estaba en un lugar vacío donde podía en ese lugar ver una cruz. Y me dijo: tienes que llevar esta cruz. Y empecé a levantar y empecé a ver un camino angosto. Y me dijo: este camino lleva a la vida eterna. Y en ese camino, mi hermano, había también personas. Dos mujeres estaban yendo. Empecé a verles a esas personas y le dije: ¿quiénes son ustedes? Y me dijo: nosotros vamos hacia la vida eterna. Y me dijo esas dos personas: y yo también estoy yendo hacia la vida eterna. Y seguía subiendo, empecé a ver un río muy grande ahí. Aquel río era turbio, mezclado como con sangre. Empezó a decirme el ángel que yo pusiera la cruz sobre ese río, y empecé a pasar. Y aquel momento seguía subiendo, y de repente vi 3 cruces que estaba parado. Y me dijo: ¿por cuál quieres entrar? Y yo le dije: quiero entrar por el medio. Aquel momento el ángel me dijo: sí, puedes entrar a este lugar. Pero de repente empezó a salir la voz de Dios y me dijo: detente. Y me di la vuelta hacia abajo, hacia la tierra, y pude ver una vez más mi cuerpo en el suelo.